Ahora sí. Amén, amén. Esperemos que hoy la cámara sí nos ayude y que nosotros podamos hoy traer entendimiento a nuestros corazones y que el Señor se pueda revelar a nuestras vidas. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama vasijas de Dios. Y la referencia principal de este tema está en Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6. Buenas noches, Virginia, bendiciones. Bendiciones a todos los que están llegando. Y es un tema bastante interesante y vamos a iniciar porque, como les dije, el tema es un poco extenso y voy a tratar de que lo podamos dar en su totalidad el día de hoy. Dice Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 6 de esta manera. Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, la versión Nueva Traducción Viviente. Y les dijo, baja al taller del alfarero, y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo, y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Viene lo más interesante, el mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? En forma de pregunta. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Amén. Y que el Señor añada revelación de su palabra. Esta es una palabra que quizás usted ha escuchado, quizás usted la ha leído, pero hoy vamos a tratar de que el Señor nos hable. Y si yo sé que si usted tiene un corazón humilde y enseñable, Dios le va a hablar hoy. Amén. Le pido que si tiene la oportunidad de abrir su cámara, lo haga, porque de esa manera quizás puedo interactuar más con ustedes y es mucho más placentero para mí. Sobre todo porque los nervios nunca se van. Siempre estoy como la primera vez. Nosotros como pueblo de Dios, fíjense que en ese capítulo 18 Jeremías tuvo una visión. O el Señor no tuvo una visión, el Señor le habló por medio de la creación. Y fíjese algo, en ese momento, nosotros vemos que le dice, oh Israel. Y yo no sé si usted sabe, pero Israel hoy en día es el pueblo de Dios. Y ahora le pregunto, ¿el pueblo de Dios es solo Israel físico o usted también es parte del pueblo de Dios? Usted también es parte de Israel, Israel espiritual. Respóndeme. ¿Y qué? Somos parte del pueblo de Dios. Amén. Amén, amén. Entonces, Amén, esta palabra es contigo y con todos los que se consideran pueblo de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios, en nuestra vida de fe, nos han dicho muchas, en reiteradas oportunidades, que nosotros somos obra de la mano de Dios. Obras de la mano de Dios. Y podemos leer en Génesis que Dios hizo al hombre de la tierra, del barro, y usamos eso como referencia para determinar que cuando Dios está hablando de una vasija, está hablando de una persona, está hablando de un ser viviente, de un ser donde Él sopló su aliento. Pero si yo te preguntara hoy a usted, ¿dónde dijo Dios eso y por qué? ¿Dónde Dios dijo, digamos, que nosotros somos obra de sus manos? Aparte del versículo de Jeremías, obviamente. Y estudiamos esto para que Dios traiga revelación y luz y entendimiento de la palabra a nuestras vidas.
Esto es sencillo. Esto no es ni para que usted se enaltezca en conocimiento, sino que cuando a usted le llegue la revelación y el entendimiento de las escrituras, usted pueda decir que esto es lo que el Señor preparó para mí. Usted sabe que cuando el Señor oraba en el Padre Nuestro, danos el pan de cada día, ¿usted cree que realmente solo se refería al pan físico? No. La porción de cada día es la porción del pan de vida, y el pan de vida es la palabra de Jesucristo. Y eso se come con los oídos. Entonces, ¿dónde más aparece esto? ¿Dónde más dice? Y quizás no lo sabemos, y es normal, porque estamos estudiando juntos. Estamos teniendo un tiempo de estudio como iglesia, en comunidad. Y qué bueno ver gente joven. Aquí está uno de mis hijos, John. Están varios jóvenes que normalmente se conectan en este espacio, porque desde temprana edad van a tener una revelación genuina de Jesucristo. Y cuando la palabra de Dios es entendida, las vidas son transformadas. Y es bueno esto, es bueno esto. Estoy muy contento porque también veo a mi hermano Carlos, que de verdad para mí es un hermanazo. Todos lo son, pero sabes que los amo muchísimo. Entonces, ¿quién puede buscar Isaías 64? Vamos a empezar a aprender de la palabra, porque a eso vinimos. Isaías 64, versículo 8. ¿Quién lo puede buscar? Isaías 64, verso 8. Y gracias por todas las personas que abrieron sus cámaras, porque de verdad que se solidarizan conmigo. Isaías 64, versículo 8. ¿Algún cristiano que tenga Biblia? Isaías está antes Amén. y después de Apocalipsis. Amén, amén. Amén. Dígame. Leo bajo la bendición del Hijo y del Santo. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Dios. Nosotros, barro, hermanos, somos todos nosotros. Amén. Amén. Yo no sé si es mi señal, pero yo la escuché entrecortada. ¿Ustedes escucharon bien? Entrecortado. Entrecortado. ¿Y a mí me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Ok, gracias, hermana. ¿Puedes repetir? Te lo agradecería mucho. ¿Se escuchan? Te escucho como entrecortado, Okay. pero yo sé que no. ¿Y ahora sí me escuchan? Ahora sí te escucho mejor. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. 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 Y si eso dice la palabra es porque es verdad. Punto. Si a usted hoy le preguntan dónde dice eso, ¿por qué tú dices que nosotros somos como vasijas de barro en manos del alfarero? Porque así lo dice el profeta Isaías y así lo profetizó el profeta Jeremías, diciéndole, oh Israel. Y yo no sé, repito para los que se están conectando ahorita, si usted hoy es pueblo de Dios, pero yo sí. Yo soy parte de esa rama injertada en la vid. ¿Sí? Amén. Como lo dice nuestro hermano Pablo. Entonces, más ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Lo primero que Dios nos da siempre en cualquier parte de las Escrituras es la identidad de hijo. Porque si tú no tienes identidad de hijo, no eres heredero de nada. Y entonces, si tú primero eres hijo, luego vas a entender que al ser hijo, Dios es tu padre y tu creador. Y dice, nosotros el barro y tú el alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, Dios te está diciendo hoy que tú eres obra de sus manos. Obra de sus manos. Pero ¿cómo se ve esto en la realidad? ¿Cómo se ve esto
físicamente. Esta palabra, ¿cómo la traigo a la realidad? En el entendimiento de esta palabra, leamos todos el pasaje, Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículos del 25 al 26. Amén, amén. Léalo, mi bro. Amén. Mateo 23, del 25 al 26. Sí. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Amén. 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 Aquí Jesucristo, en la primera venida, está confrontándolo a los pastores y líderes religiosos de la época. Un man de 30 años, el hijo del Dios viviente, diciéndole a la cara a los que deberían guiar al pueblo de Dios a la verdad, hipócritas. Y este capítulo 23 es una locura. Yo le invito a que usted lo lea completo, porque si realmente nosotros podemos entender la palabra, podemos entender a qué se refiere la palabra, porque cada letra, cada palabra, cada oración que está en su Biblia no está ahí por el gusto. Créame, créame, cada oración, cada pasaje, cada versículo puede traer transformación a su vida. Y aquí Jesús le estaba diciendo, o podemos entender que cuando Dios habla de vaso, de vasija, de odre, de copa, de platos, está hablando de ornamentos, de artefactos, no sé, que podemos ver en la realidad físicamente, pero que hace una comparación al ser humano. Cuando Dios está hablando de vasijas o de odres o de copas, está hablando de una persona. Aquí se está refiriendo a los fariseos. Aquí se está refiriendo a los fariseos. Y específicamente no a los fariseos como tal, sino al corazón de los fariseos. Porque decía, están llenos de desenfreno. ¿Y dónde nace eso? Porque por fuera se veían muy bien. Esa es la verdad. Cuando nosotros leemos Mateo 23, vemos personas que se ven físicamente bien. Y cuando leemos en esta versión que yo tengo, dice, pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza o del vaso o de la vasija, como le quieras poner, y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Y después le dice, fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces también quedará limpio. ¿Por qué nos dice Jesús esto? Porque nosotros podemos tener una buena vestimenta, una buena corbata, una falda hasta los tobillos y estar llenos de iniquidad y de avaricia y de desenfreno y de lujuria y de descontrol. Entonces, cuando a mí esta palabra me está hablando de santidad, no me está hablando de una santidad por fuera, porque realmente lo que transforma las vidas es del corazón hacia afuera. Cuando yo entiendo Jesús, Dios, dicen los proverbios que si nosotros atamos su ley, o la tatuamos en nuestros corazones, y allí es que nosotros vamos a ver el resultado en nuestras vidas. No simplemente, y esto lo he repetido muchas veces los martes en Parqueando con Jesús, pero es necesario que usted lo entienda. Yo necesito que usted sepa que aprenderse los versos de memoria no significa nada. Entenderlo y vivir conforme al entendimiento de las escrituras es que empieza a transformar su vida.
Porque usted no roba hoy en día, porque usted entendió que en la Biblia dice no robarás, pero eso es leche. Entonces, la pregunta ahora es la siguiente, y se la quiero hacer a ustedes. Y les repito, aquí en Parqueando con Jesús no hay preguntas mal respondidas. Yo les quiero preguntar, ¿cómo puede una persona limpiar su taza por dentro? ¿Cuál es el mecanismo que Dios estableció para limpiarse? ¿Cuál es el mecanismo que Dios instituyó conforme a las Escrituras para que yo pudiera limpiar mi taza por dentro, para que de esta manera el versículo 26 tenga sentido? Porque el verso 26 dice, fariseo ciego, yo no quiero ser ciego, yo quiero ser entendido, yo quiero que mis vendas se caigan el día de hoy, y lo declaramos así en el nombre de Jesús, pero dice, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. Veo varios comentarios, no los puedo leer, pero creo que escribieron la palabra, cuando nos dejamos transformar, nuevas criaturas somos, cuando llegamos a Cristo. Y eso es muy bien, todo lo que han escrito. ¿Alguien más tiene algún otro mecanismo? ¿Nadie? Ok. Vamos a ver qué dice la palabra, porque usted no necesita mi opinión, ni que yo me ponga a inventar aquí locura, ¿sí? Todos estamos claritos de eso. Juan 17, 17. Juan, capítulo 17, versículo 17. Es un verso muy corto, pero que yo sé que usted va a entender hoy y se va a casar con este verso. Juan, capítulo 17, verso 17. ¿Quién lo tiene? Amén. Dice, santificaos en la verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y nosotros como creyentes nos tenemos que casar con este verso, es sencillo, porque nosotros como cristianos no podemos separar a Dios de su palabra. No podemos separar a Dios de las Escrituras. Debemos empezar a exigir que nos hablen la palabra. Debemos empezar a entender que la exposición de las palabras es lo que alumbra, es lo que da entendimiento. Está bien que usted hable en lengua y dance y dé vueltas y manifieste al Espíritu. Pero si no hay palabra, si no hay entendimiento, si no hay amor, no me vendas eso. Yo no quiero eso. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Y conocer a Jesús es más que sentimientos y sensaciones. Conocer a Jesús no es, me dio escalofríos. Eso no es conocer a Jesús. Ah, es que aquí está Jesús. No, Jesús siempre está. Wow, Señor, llegaste, estás aquí. Gloria a Dios si usted tiene experiencias así. Pero la palabra enseña que Él está siempre. Él está siempre. Él no está solo cuando te da escalofríos o cuando estoy en la iglesia levantando las manos. Él está todos los días. Cada vez que te frustras, cada vez que te pones bravo, cada vez que sientes que no hay salida. Es más, cuando nosotros vemos las cosas desde nuestra perspectiva y dejamos la palabra a un lado, empezamos a opinar y actuar conforme a nuestros estándares. Y empezamos a ser fariseos. Y empezamos a limpiar el vaso por fuera, cuando por dentro lo único que están son mis opiniones, que tampoco son interesantes. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte.
Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. ¿Qué tan cierto es eso? ¿O es que yo siempre me agarro del versículo de que todo obra para bien? Sí, pero ¿conforme a qué? Al propósito. No conforme a mi voluntad o conforme a lo que yo creo. Es conforme al... Cuando usted lee este libro, conforme al autor, usted se da cuenta, porque yo expliqué aquí, dice, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué se necesita para que algo sea verdad? Una realidad. Este libro es un libro que está compuesto por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y Jesucristo dijo que él venía a cumplir el Antiguo Testamento. Es decir, que él, su persona, cuando él vino a la tierra, él cumplió la promesa del antiguo pacto. Pero él nos dejó un nuevo pacto. ¿Cuándo se va a cumplir el nuevo pacto? Cuando Jesucristo venga. ¿No es así? Yo no sé si usted lo está esperando, pero yo sí. Entonces, si esto se va a cumplir cuando Jesucristo venga, eso quiere decir que esta palabra es un libro de promesas. Y si usted lee unas promesas, usted tiene que tener fe en el cumplimiento de esas promesas. Vamos a dar un ejemplo. Si yo le digo a usted que Dios está cumpliendo su promesa en este momento de que lo está limpiando y lo está santificando en su verdad, porque hoy estamos viendo la realidad, el cumplimiento de lo que Dios quiere decir cuando dice vasijas o odres. ¿Qué me diría usted? Es una realidad que yo estoy aprendiendo hoy. Es el cumplimiento de una pequeña porción de este libro que va a transformar su vida si usted tiene el corazón en la posición correcta. Y vamos a avanzar porque si no me quedo. Yo voy a leerles Romanos 1:20. Yo prometí aprendérmelo de memoria, pero aún no me lo aprendo. Dice Romanos 1:20, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Cuando yo leo este verso, Romanos 1:20, Dios me está diciendo, mira, yo te dejé toda la creación para que tú pudieras entender este libro. Rodolfo, pero ¿por qué estás diciendo eso? ¿Qué locura estás diciendo? ¿Por qué Dios nos habla comparándonos con vasijas, comparándonos con tierra, con campo, con árboles, con vid, con flor? O sea, es importante realmente que yo entienda que la creación nos da el testimonio de lo que yo necesito entender de las escrituras y no es complicado. Si usted cree que necesita aprender teología, hebreo, arameo y 4 idiomas para poder entender la palabra, no es así. Usted lo único que necesita es tener un corazón dispuesto y leerlo junto con el Espíritu de Dios. Ya. Es lo único. Usted se quiere preparar, gloria a Dios. Yo no estoy diciendo que no estudie. Ojo. No, Rodolfo me está diciendo que no. Yo no dije eso. Entonces tenemos 2 tipos de platos cuando leímos Mateo. Los vasos o odres o vasijas o como lo quieras llamar. Uno que estaba sucio, lleno del alimento de Satanás, lleno de mentiras. En ese pasaje
en ese capítulo de Mateo 23, si no me equivoco, Jesús los confronta y les dice que era así, creo que es ese o es Mateo 7, no recuerdo, que Jesús les dice que es cierto lo que dijo el profeta Isaías de los fariseos y los saduceos, que lo que enseñaban eran mandamientos de hombre y ese era el temor que tenían de Dios. No eran más que reglas y mandamientos de hombre, que ni ellos mismos cumplían. Entonces vemos una vasija sucia por dentro, pero bien limpiecita por fuera. Y otros vasos que realmente estaban sucios y no aparentaban estar limpios. Porque lo único que una persona necesita para ser limpiado es aceptar que está sucio. Alaba. Eso no estaba escrito aquí. Cuando nosotros entendemos que los fariseos estaban sucios, pero aparentaban estar limpios, son personas que realmente no quieren o no sienten la necesidad de ser cambiados. Pero cuando una persona está sucia y acepta que está sucia, necesita que la limpien. Y ahí es cuando entra Dios. Si nuestro orgullo hoy está impidiendo que Dios limpie algo en tu vida, que tú tratas de poner bonito, que tienes un par de muertos en el closet con tus trajes y tus corbatas, ¿sí? Huesos secos y podridos ahí en tu armario, sácalo. Sácalo porque Dios está dispuesto a limpiarlo. Lo único es que debes aceptar que estás mal. El arrepentimiento comienza con eso, en ponerte de acuerdo con Dios. Que lo que estás haciendo está mal. Si tú no aceptas que estás mal, ¿cómo pretendes recibir sanidad y perdón? Si en tu orgullo estás bien. Y le doy un dato. Yo no sé por qué Dios está haciendo esto. Pero la única manera de que el orgullo sea quebrantado, esto se lo explicaba a mi hijo hace un par de días, la única manera que tiene Dios para quebrantar al orgulloso o el orgullo es la humillación. No hay otra. La Biblia enseña que el que se humilla será enaltecido. Y el que se enaltece, el que se enorgullece, será humillado. Hay dos maneras de resolver este asunto. O tú te humillas voluntariamente delante de la presencia de Dios, o Dios va a permitir que Satanás te humille públicamente y luego vas a mirar al cielo a decir, te necesito, Dios. Porque Dios va a permitir eso. Dios no quiere eso para ti. Pero nuestro orgullo hace que las situaciones más extremas de nuestra vida son las que nosotros usamos para acercarnos a Dios. Y otro plato que está siendo limpiado por la palabra de verdad, siendo limpiado por el cumplimiento de las promesas. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la verdad es el cumplimiento de las promesas de Dios. Ya eso lo hemos estudiado en otras ocasiones acá en Parqueando con Jesús. ¿Quién puede leer Lucas capítulo 5, versículos 37 y 38? Aquí esto se va a poner buenísimo. Lucas capítulo 5, versos 37 y 38. ¿Quién lo tiene? Amén. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo habrá de reventar los odres. Se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Amén. 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 Ahí Jesús está hablando de odres. ¿Qué es un odre? ¿Quién sabe qué es un odre? Si no sabe, también es válido. Me puede decir, no sé, porque eso ya hoy no se usa o se usa muy poco. ¿Quién sabe qué es un odre?
Es O una todos sabemos. vasija. Un, Eso un es garrafón como donde se echa el vino. Amén, amén. Así mismo. Es un garrafón, es una vasija. Alfredo, ¿ibas a decir algo? lo mismo. Ok, ok. Es como la taza que acaba de tomar Luis Carlos, como la mía, la de café, pero es cerrada y es donde se añeja el vino. Y es como de piel. Lo usaban en el Medio Oriente, creo que todavía lo usan, en forma de cantimplora. Pero es una vasija, es un odre, es un vaso. Entonces, veamos qué representa, porque está bien, ya partimos del hecho que las vasijas somos nosotros, o el corazón de nosotros, ¿cierto? Pero ¿qué representa entonces el vino? Porque es que yo necesito entender las escrituras. Dios no puso vino ahí por el gusto. Y recuerden que les leí Romanos 1:20 que dice que la creación anuncia la deidad y el poder de Dios, a fin de que nadie pueda decir que no conocemos a Dios. O sea, la creación, toda la creación nos anuncia su eterno poder y deidad. Para nosotros poder entender las escrituras debemos entender, Dios nos pone ejemplos que nosotros podemos ver y palpar. Y sabemos que el odre, ¿quién aprendió hoy qué son vasijas o qué es odre o qué es vaso en la Biblia? ¿Quién lo aprendió? Aprendimos algo hoy. Y si, bueno, y si lo sabía, yo espero que el Señor traiga revelación nueva a su vida. Pero las vasijas somos nosotros. Los vasos somos nosotros. El alfarero es Él. Pero Jesús hizo una comparación muy importante en Lucas 5, de que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Ni en odres nuevos vino viejo. O ustedes buscan la similitud allí. No lo tengo a la mano. Pero busquemos ahora el significado de vino. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Porque, ¿qué dice? Bueno, en Juan capítulo 15, Jesús nos dice que Él es la vid verdadera. Que Él es la vid verdadera. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿qué produce la vid? Si no sabe, yo le digo. ¿Qué fruto produce la vid? ¿Cuál es la fruta que sale del árbol? Uva, hermano, uva. Uva. Muy bien. Gracias, hermano. Gracias. Por ahí como que Martín es el único que come uva. En este momento, a mí me tiene que estar haciendo memoria y yo le oro a Dios para que en este momento Él traiga entendimiento. Si Jesús es la vid y del fruto de la vid salen las uvas, ¿de dónde sale el vino? De las uvas. Cuando tú machacas las uvas, sale el jugo de uva, sale el vino. Pero Jesús nos dejó una interrogante y es que Él dijo que era la vid verdadera. Entonces, hay una vid falsa, ¿o no? Y yo tengo que buscar la palabra donde está esa vid. ¿Quién sabe cuál es la vid falsa? ¿A qué se refiere el Señor cuando Él dice, yo soy la vid verdadera? ¿A qué se está refiriendo Dios? ¿A qué se está refiriendo la palabra? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué le hace pensar a usted cuando le dicen a usted hay algo verdadero y algo falso? ¿Qué cree usted que es la vid falsa? Se refiere al enemigo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene algún otra interpretación o otra opinión sobre eso? La vid falsa. ¿Ha escuchado usted alguna vez en la Biblia decir
la vid falsa qué es o con qué se come eso? ¿No? Puede decir que no y que abre el micrófono, no. O puedo comentar ahí, no, no conozco. Porque si usted tiene una referencia, nos podría ayudar mucho. Por ahí mi hermana va más o menos allí, que se refiere al enemigo. Muy bien. Los falsos profetas, Virginia. Excelente. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Veamos entonces la palabra. Si Jesús dice que Él es la vid verdadera, entonces hay una vid falsa. Y la Biblia nos tiene que decir, no Rodolfo, no es que, no, yo interpreto que hay una vid falsa porque Jesús dijo que hay una vid verdadera. No. Usted no necesita que yo interprete nada. Usted necesita que se lea la palabra y que las palabras nos den entendimiento de lo que quiere decir las Escrituras. Vamos a Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32. Amén. Estoy leyendo todos esos comentarios. Deuteronomio, capítulo 32, para mirar qué dice las Escrituras sobre esta vid falsa. 32, versículo 31 y 32. Y otra persona que me vaya buscando Isaías, capítulo 5, versículo del 2 al 4. Amén. Yo tengo Deuteronomio 32, 31 al 32. Léalo, Dice, hermano. su roca no es como la nuestra. Aún nuestros enemigos lo reconocen. Su viña es un retoño de Sodoma, de los campos de Gomorra. Sus uvas están llenas de veneno, sus racimos preñados de amargura. Amén. Amén. En ese momento, en Deuteronomio, para darle un contexto de que yo no estoy sacando esto de una locura que está ahí en las Escrituras, el contexto de Deuteronomio 32 es que Moisés ya va a morir y le da una profecía al pueblo de Israel. Él le dice en el verso 29 del capítulo 31, dice, yo sé que después de mi muerte, ustedes se corromperán por completo y se apartarán del camino que les ordené seguir. En los días futuros, cuando dice días futuros es profecía. Entonces, él está profetizando los días venideros para el pueblo de Israel. Y dice, pero la roca de nuestros enemigos no es como nuestra roca, que es Cristo. Hasta ellos mismos se dan cuenta de eso. Dice mi versión. Dice, su vid, está hablando de una vid, crece de la vid de Sodoma, de los viñedos de Gomorra. Sus uvas son veneno y sus racimos son amargos. Su vino es veneno de serpientes, veneno mortal de cobras. Y yo no sé si usted puede decir amén a una palabra como esta, pero esto se cumplió y se está cumpliendo. Porque la palabra la Biblia es un libro de promesas y las promesas se cumplen, ¿cierto? Y esto es una profecía. Ahora bien, ¿cómo se cumplió esto en la primera venida? ¿Quién tiene Isaías capítulo 5? Para no saltarme ese verso. Isaías capítulo 5. Sé que hoy usamos muchos versos, pero es necesario. Amén, nadie. ¿Quién tiene por ahí? Amén. Amén. Cantaré en nombre de mi amigo querido, una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La clavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, nombre de Judá,
habitantes de Jerusalén, juzgue entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mí? ¿Qué más se podría hacer por mi viña? Que yo no lo haya hecho. ¿Hasta allí o sigo? Yo Sí, esperaba que diera buenas uvas porque me dio uvas agrias. amén. Voy a decirles. Amén. ¿Hasta allí? Hasta ahí, Ujú. hasta ahí. Dice Isaías capítulo 5, voy a leer del verso 2. Era Dios diciéndole, aro la tierra, le quito las piedras y siembro en ella las mejores vides, las mejores cepas, las mejores semillas. En mi tierra, dice Dios, en el pueblo de Israel. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lugar de rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, porque si tú siembras manzanas, ¿qué quieres cosechar? Manzanas. Entonces Dios plantó de las mejores semillas. Y yo no sé si usted sabe qué es semilla, pero a pesar de que ya leímos Romanos 1:20, yo quiero que usted de ahora en adelante, cada vez que escuche ejemplos en la Biblia de la creación que Dios compara con nosotros, la semilla es la palabra según la parábola del sembrador. Entonces Dios sembró una buena semilla en sus viñas. Y dice, pero las uvas que crecieron eran amargas. Y dice, ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Por qué dice esto? Porque mi viña no se parece a mí, no se parece a lo que yo planté, no se parece a lo que yo les dije. Si la semilla es la palabra, lo que yo veo en el fruto del pueblo de Dios cuando llegó mi hijo Jesucristo, no es para nada lo que yo planté. Y eso tiene sentido porque en la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, dice que cuando cayó la noche, la oscuridad, la falta de entendimiento, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque, y que entienda, que cuando en la parábola del trigo y la cizaña, cuando Dios nos dice que Satanás en la noche plantó cizaña junto al trigo, entonces ahí podemos entender un poco más esta profecía. Y Dios les dice, ¿qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. O sea, era una vid falsa, una vid que no dio buenos frutos, una vid made in China. Entonces, no se olviden del verso de Deuteronomio que leyó mi hermana Rosy, porque dice que su vid crece de la vid de Sodoma y de los viñedos de Gomorra. Sus uvas son veneno y sus racimos son amargos. Y su vino es veneno de serpientes, veneno mortal de cobras. ¿A quién le dijo Jesús serpientes y víboras? Wow. Sí, estoy viendo las caras. Qué bueno que tienen sus cámaras prendidas. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 33. Mateo 23, lo voy a leer yo porque si no, se nos va el tiempo. Mateo 23, verso 33. Dice así. Vamos a leer del verso 31. Al decir esto, dan testimonio en contra de ustedes mismos que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Y dice, sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Jesucristo hablando de que también lo iban a matar a él, ¿no? Serpientes, hijos de víboras. En otras versiones dice camada de víboras. ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Y yo me pongo a pensar, que ¿qué es lo que bota una víbora por la boca? Veneno. ¿Y de qué habló el Señor cuando Moisés estaba profetizando para los tiempos venideros? No era solo para la primera venida, porque yo no sé si usted sabe que en Apocalipsis
también aparece Sodoma y Gomorra, y también aparece Babilonia. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Yo quiero que usted empiece a ver la palabra desde los ojos correctos, desde el entendimiento correcto. Cuando en Deuteronomio dice que sus viñas eran viñas de Sodoma y de Gomorra, Jesucristo estaba hablando de que los fariseos estaban en Sodoma y en Gomorra, o que vivían, o había un espíritu en ellos que operaba igual que en esa ciudad que ya estaba destruida, que Dios la había destruido. Entonces, camada de serpientes, y yo hoy, martes 17, te pregunto, ¿qué semilla hay en ti? ¿Qué semilla hay en mí? ¿Qué fruto voy a dar yo? Y no solo eso, la realidad de tener un odre nuevo para echar un vino nuevo. ¿Cómo se come eso? Porque nos han vendido una realidad distinta a lo que nosotros hoy estamos entendiendo. Hay personas allá afuera creyendo que son salvas porque hicieron una oración, viviendo una vida desenfrenada todavía. Creyendo que garantizaron una salvación eterna solo porque repitieron una oración. Y están totalmente desviados de la verdad. Porque no se trata de confesar solamente, sino que en tu corazón debe haber algo, debe haber un movimiento de Dios. Debe ser movido a misericordia. Debe ser movido al arrepentimiento. Y nosotros podemos preguntarnos hoy qué fruto estoy dando, qué sale de mí cuando me aprietan, qué uva, si una uva amarga, si sale veneno de mi boca, o realmente está saliendo un vino nuevo. Debo vaciar mi odre y pedirle a Dios que me haga nacer de nuevo, y convertirme en un odre nuevo es símbolo de lo que nosotros conocemos como nacer de nuevo, nacer del Espíritu. ¿Y qué decía Pablo del vino viejo que tenía? ¿Qué nos decía Pablo? Alguien que pueda leer con determinación Filipenses capítulo 3. Porque Pablo tenía mucho vino, pero vino viejo. Porque él era fariseo de fariseos. Él perseguía a cristianos. Él tenía una doctrina. Él tenía una enseñanza que le habían inculcado desde que nació. Era un hombre culto. Era un hombre sabio en la sabiduría del mundo, en la sabiduría de los fariseos. Léelo, hermana, léelo, porque me estoy quedando sin tiempo y quiero terminar. Todo el versículo completo. Capítulo 3, puedes leer del verso 7 hasta el 9. Ok. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que proceda de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Amén. 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 Y es importante esto que acabamos de leer. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio. Perdón, estoy leyendo mal. Estoy leyendo Filipenses. Es este. Ok. Si puede cerrar sus micrófonos. Gracias. Ajá. Leímos el verso 7. Verso 7 dice, en cambio renuncio, estoy leyendo ¿qué? Filipenses. Estoy leyendo el 2, perdónenme.
Estoy perdido. Antes creía que estas cosas eran valiosas, dice Pablo, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Fíjense que él no habla de otra cosa. Quédense con esto. Quédense en que Pablo le está diciendo que nada se compara al conocer a Cristo Jesús. Conocer a Cristo Jesús. ¿Y cómo conozco a alguien? Pasando tiempo con alguien. ¿Y qué es Jesús? Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Pasa tiempo con la palabra. Dice el verso 9, verso 8. Así es, todo lo demás no vale cuanto se le compara al infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Seamos vasijas que llenamos, que nos llenamos y nos limpiamos con la palabra. Conocer a Jesús limpia tu copa. Conocer a Jesús santifica tu odre. Nacer de nuevo es meter todo lo que conocías o todo lo que mal conocías de Jesús a la basura y empezar a caminar en una revelación contundente del entendimiento de las Escrituras. Que el encuentro que tuvo Pablo, mira, el encuentro que tuvo Pablo no fue suficiente. Y te voy a explicar por qué. Porque apenas Pablo recobró la vista, dice que se fue al desierto a buscar la revelación de Jesucristo. La misma revelación que habían tenido todos los apóstoles. Si el encuentro con Jesús fue suficiente, ¿para qué tuvo que ir otra vez para el desierto a buscar qué? Porque él necesitaba conocer a Jesús para poder hablar con autoridad de algo. Y si Pablo necesitaba conocer a Jesús, yo no sé si usted está en nivel superpower de la unción de Pablo Super Saiyajin, pero si Pablo lo necesitó, tú también lo necesitas. ¿Quieres limpiar tu odre? ¿Quieres limpiar tu vasija? La vasija, nosotros somos vasijas en la mano del alfarero. Pídele a Dios que te destruya y te haga nacer de nuevo. Y si ya naciste de nuevo, mantén tu copa limpia, no por fuera, escudando tus debilidades y tus incapacidades en un closet, tratando de limpiar para que mis hermanos no vean que soy débil, sino más bien es que Dios exponga y traiga a la luz nuestra incapacidad para que Él sea perfeccionado en ti. Porque mientras tú mueres, Él vive. Porque mientras tú cedes, Él avanza. Porque mientras tú abres la puerta, Él empieza a sanar, Él empieza a restaurar. Y yo soy testigo de muchas restauraciones. Soy testigo del poder de Dios cambiando las vidas. Soy testigo de personas que no querían saber nada de Dios y de la noche a la mañana son hermanos. Personas orando por ellos, mostrándoles a Cristo, muriendo, siendo débiles. Yo le pregunto a alguien, o la mayoría de personas antes de bautizarse, ¿te quieres bautizar? No, no estoy preparado. ¿Cuándo lo vas a estar? ¿Cuándo vas a estar preparado? No lo vamos a estar nunca. Llegará el momento en que la buena obra que Él empezó en cada uno de nosotros la perfeccionará. Y ese día nos encontraremos con Él cara a cara.
y le diremos, Señor, valió la pena cada segundo de mi vida contigo. Hubieron muchas aflicciones, hubieron muchas lágrimas. Hoy puede haber situaciones en tu vida que parecen no estar tan bien como dice la palabra, pero créeme, que si tú amas a Dios, todas esas cosas van a perfeccionar tu carácter y te están haciendo morir. En este momento Dios está deshaciendo tu vasija para hacerte de nuevo. No importa cuánto tiempo tengas en esta situación. No importa qué puedas estar pasando en tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia. Créeme, que si tú abres la puerta, Él sana. Que si tú dejas de poner barreras en tus debilidades, Él te fortalece, Él te hace libre. No podemos aparentar perfección cuando realmente estamos llenos de vacíos, porque nos podemos convertir en sepulcros, nos podemos convertir en el valle de huesos secos por dentro, y por fuera podemos estar muy adornados, muy limpiecitos, con saco, corbata, ir a la iglesia y levantar las manos, y nuestra casa y nuestro matrimonio derrumbado, en ruinas, aparentando, porque yo pasé por ahí. Cuando mi matrimonio se vino abajo, todo el mundo quedó atónito porque nosotros aparentábamos ser el matrimonio perfecto y por dentro éramos infelices porque estábamos escapando de Cristo. Y qué duro es chocarse una y otra vez contra ese aguijón, porque Cristo es la roca, yo soy simplemente un huevito. Y cada vez que se choca con Jesús, se rompe, se rompe. Y nacer de nuevo duele. Que te rompan el vaso, que te rompan para hacerte de nuevo duele, pero vale la pena. Vale la pena. Te lo garantizo. Para hacer un vaso nuevo y tener un odre nuevo, debemos nacer de nuevo de verdad. Y eso no es solo un piscinazo de bautismo, es realmente tener todo por basura para ganar el conocimiento de Cristo Jesús, conocerlo a Él. Eso es nacer de nuevo. Permítame orar.